Mi nombre es Carmen, tengo 32 años y hasta hace poco era la directora financiera de Industrias Montero, la empresa familiar de mi esposo. Pero permítanme contarles cómo llegué aquí. Me casé con Daniel Montero hace 6 años. Nos conocimos en la universidad mientras estudiábamos administración de empresas. Yo era la mejor de la clase, mientras que Daniel, bueno, digamos que sus intereses estaban más en las fiestas que en los libros. No te preocupes por las notas, me decía siempre. De todos modos heredaré la empresa familiar. Esa actitud me molestaba, pero me enamoré de su carisma y su aparente buen corazón. Además, cuando nos graduamos, demostré mi valía rápidamente en la empresa familiar. Impresionante trabajo, Carmen, me dijo don Roberto, mi suegro, después de mi primer año como analista financiera. Tienes un don natural para los negocios. Mi suegra, Beatriz, nunca compartió ese entusiasmo. Desde el principio, me miraba con recelo. Los números son fáciles, decía con desdén. Lo difícil es mantener el legado familiar. A pesar de sus comentarios, trabajé duro. En 3 años, ascendí a directora financiera, mientras que Daniel ocupaba nominalmente el puesto de director de operaciones, aunque raramente aparecía en la oficina. ¿Por qué trabajas tanto?, me preguntaba Daniel frecuentemente. Ya somos ricos. Pero yo veía problemas en el horizonte. La empresa estaba perdiendo competitividad, los costos aumentaban, y la administración de Beatriz era cada vez más errática desde que don Roberto enfermó. Una noche, hace 2 años, don Roberto me llamó a su despacho en casa. Carmen, necesito hablar contigo en privado. Su voz sonaba débil pero decidida. ¿Está todo bien, don Roberto? No, hija, no lo está. Tosió antes de continuar. He visto cómo manejas las finanzas, cómo entiendes el negocio. También he visto cómo mi esposa toma decisiones cada vez más arriesgadas. Son tiempos difíciles, intenté ser diplomática. Son tiempos que requieren liderazgo fuerte, me corrigió. Daniel no está listo, y Beatriz, ella está más preocupada por el prestigio que por la sustentabilidad. Sacó un sobre de su escritorio. Aquí hay una carta para mi abogado y algunas instrucciones. No las abras hasta que sea necesario. Don Roberto, no entiendo. Lo entenderás cuando llegue el momento. Solo prométeme que protegerás el legado de la empresa. No por el apellido Montero, sino por las 500 familias que dependen de nosotros. Prometí hacerlo, sin saber que esa conversación cambiaría todo. Don Roberto falleció 6 meses después. Beatriz tomó control total de la empresa, y las cosas empezaron a deteriorarse rápidamente. Necesitamos modernizarnos, sugerí en una reunión. Nuestros competidores están adoptando nuevas tecnologías. Ahora nos dirás cómo manejar la empresa que construimos, me interrumpió Beatriz. Conoces los números, pero no entiendes la tradición. Las cosas empeoraron cuando quedé embarazada. Daniel parecía distante, y Beatriz comenzó a excluirme de las reuniones importantes. En tu estado, deberías descansar, decía con falsa preocupación. Pero yo seguía monitoreando las finanzas. Lo que vi me alarmó: grandes transferencias a cuentas desconocidas, préstamos con términos desfavorables, decisiones que ponían en riesgo la estabilidad de la empresa. Fue entonces cuando recordé la carta de don Roberto. La noche anterior a la reunión anual de accionistas, finalmente la abrí. Lo que leí me dejó sin aliento. Ahora entendía por qué don Roberto había insistido en mantenerla sellada hasta que fuera necesario. Mañana será un día interesante, murmuré, acariciando mi vientre de 6 meses mientras guardaba los documentos en mi maletín. No tenía idea de cuán interesante sería realmente. La reunión anual de accionistas estaba programada para las 9 de la mañana. Llegué temprano, observando cómo se llenaba la sala de juntas con rostros familiares y algunos nuevos. Beatriz entró última, con Daniel siguiéndola como una sombra. Mi esposo ni siquiera me miró cuando pasó junto a mi asiento. Buenos días a todos, comenzó Beatriz con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tengo varios anuncios importantes hoy. Sacó algunos documentos de su portafolio. Pude ver que sus manos temblaban ligeramente. Primero, debo anunciar algunos cambios en la estructura administrativa. Dados los desafíos recientes, he decidido que necesitamos sangre nueva. Sus ojos se clavaron en mí.
Carmen ya no será nuestra directora financiera. De hecho, he vendido una participación mayoritaria de la empresa a Grupo Industrial Valencia. Ellos traerán su propio equipo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Vi a varios empleados veteranos intercambiar miradas preocupadas. ¿Y los empleados actuales?, preguntó alguien. Habrá una reestructuración, respondió Beatriz vagamente. Era el momento. Disculpe, señora Montero, me puse de pie. ¿Podría explicarnos cuándo se aprobó esta venta? Beatriz me miró con desdén. Las decisiones ejecutivas no requieren tu aprobación, querida. Además, ya no trabajas aquí. Es interesante que mencione eso, dije, abriendo mi maletín. Porque tengo aquí algunos documentos que sugieren lo contrario. Daniel finalmente me miró, confusión escrita en su rostro. Saqué la carta de don Roberto y los documentos adjuntos. Hace 2 años, don Roberto Montero realizó una serie de transacciones legales. Transfirió el 40% de sus acciones a un fideicomiso. ¿Qué? Beatriz se puso pálida. Eso es imposible. Roberto me dejó todo a mí. No todo, continué. El fideicomiso tenía instrucciones específicas. Las acciones se transferirían a la persona que demostrara capacidad para liderar la empresa, basándose en métricas objetivas de desempeño durante los 2 años siguientes a su fallecimiento. Saqué más documentos. Durante estos 2 años, mientras servía como directora financiera, implementé estrategias que aumentaron la eficiencia en un 35%. Reduje costos operativos en un 28%. Introduje 3 nuevas líneas de productos rentables. Eso no significa nada, interrumpió Beatriz. Ya vendí la empresa. No, no lo hizo, sonreí. No puede vender lo que no le pertenece. Su acuerdo con Grupo Valencia es nulo porque no tenía la autoridad para venderles una participación mayoritaria. El abogado de la empresa, que había estado inusualmente silencioso, asintió. Es correcto. Según estos documentos, que fueron procesados esta mañana, la señora Carmen Montero es ahora la accionista mayoritaria y CEO de Industrias Montero. Beatriz se levantó de golpe. Esto es ridículo. Daniel, di algo. Mi esposo finalmente habló, pero su voz sonaba débil. Mamá, yo, no sé qué decir. Déjenme aclarar la situación, dije, mi voz firme. A partir de este momento, habrá cambios significativos en la administración de esta empresa. Saqué una última carpeta. Y hablando de cambios, tengo aquí algunos documentos interesantes sobre ciertas transferencias financieras irregulares de los últimos meses. Beatriz se quedó congelada en su lugar. Sabía exactamente a qué me refería. Podemos discutir estos asuntos en privado, continué, o podemos hacerlo aquí, frente a todos. La sala quedó en silencio absoluto. La confrontación final estaba por venir, y tenía más sorpresas guardadas. El silencio en la sala era ensordecedor. Beatriz me miraba como si quisiera hacerme desaparecer. Tú, dijo finalmente, su voz temblando de rabia. Tú planeaste esto desde el principio. Te casaste con mi hijo para robar la empresa. Me reí suavemente. ¿Robar? No, Beatriz. A diferencia de algunos, yo construyo, no destruyo. Proyecté en la pantalla de la sala una serie de gráficos. Estas son las transferencias que realizó en los últimos 6 meses. 15 millones a una cuenta en las Islas Caimán. 10 millones más en consultorías a empresas fantasma. Y mi favorita personal, 3 millones en gastos de representación para su club de golf. Daniel se puso pálido. Mamá, ¿es esto cierto? Por supuesto que no, gritó Beatriz. Ella está manipulando los números. Los números no mienten, respondí calmadamente. Y tengo cada transacción documentada, auditada y verificada por 3 firmas independientes. Me dirigí al resto de la junta. Don Roberto construyó esta empresa con integridad. Creó empleos, apoyó familias, estableció un legado. No permitiré que ese legado sea destruido por la avaricia. Beatriz intentó interrumpir, pero levanté la mano. Como nueva CEO, mi primer acto oficial será ordenar una auditoría completa. Segundo, implementaremos el plan de modernización que propuse hace meses. Tercero,
Todos los empleados actuales mantendrán sus puestos, con revisión de salarios y beneficios. Los murmullos en la sala ahora eran de aprobación. Y finalmente, me giré hacia Beatriz. Tiene dos opciones: renuncia silenciosamente y devuelve el dinero malversado, o enfrentamos esto legalmente. No puedes hacerme esto, susurró. Soy una Montero. Y yo soy la persona que don Roberto eligió para proteger su legado. Daniel finalmente se levantó. Carmen, yo, lo siento. Debí haberte apoyado. Sí, debiste, respondí. Y ahora tendrás que decidir. ¿Quieres ser parte de la solución o parte del problema? Los meses siguientes fueron intensos. Beatriz optó por renunciar, aunque recuperar el dinero requirió cierta presión legal. Daniel, sorprendentemente, decidió cambiar. Quiero aprender, me dijo una noche. Realmente aprender, esta vez. Por nuestro bebé. La empresa floreció bajo la nueva administración. Implementamos tecnología moderna, mejoramos las condiciones laborales, y los resultados hablaron por sí mismos. En un año, nuestros ingresos aumentaron un 45%. Mi hija, Roberta, nació en medio de todo esto. La nombré en honor a don Roberto, el hombre que vio más allá de los apellidos y las tradiciones para hacer lo correcto. Hoy, mientras sostengo a mi hija en mi oficina, la antigua oficina de don Roberto, miro por la ventana hacia el área de producción. 500 familias dependen de esta empresa, y ahora están más seguras que nunca. Daniel ha cambiado. Está tomando clases de administración, aparece en la oficina regularmente, y es un padre presente. Beatriz, bueno, ella vive en Miami ahora, lejos de los recuerdos de lo que perdió. La semana pasada, encontré una foto vieja en el escritorio, don Roberto el día que abrió la fábrica. En el reverso había escrito: el verdadero éxito no está en lo que construyes, sino en lo que perdura. Acaricié mi vientre. Sí, estoy esperando mi segundo hijo, y sonreí. Algunas veces, el legado más importante no es el que heredas, sino el que construyes. ¿Mamá? Mi asistente asomó la cabeza por la puerta. La junta está por comenzar. Gracias, María. Me levanté, ajustando mi traje de maternidad. Los informes están listos. Todo listo. Y, felicitaciones por el premio empresarial del año. Sonreí. El premio era un reconocimiento a la transformación de Industrias Montero en una empresa moderna y socialmente responsable. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, pasé junto al antiguo retrato de Beatriz. Lo reemplazamos con una foto de todos nuestros empleados. Porque al final, una empresa no es un apellido o un edificio. Es la gente que la hace funcionar cada día. Y yo me aseguraría de que nunca lo olvidáramos.